que hicimos es no situarnos en el foco de los medios de comunicación españoles, sino en dónde podíamos ocasionar una ruptura a eso. Y ocasionar la ruptura a eso, llevar a las instituciones del Parlamento Europeo el hecho de Ayotzinapa. Porque aquí no teníamos manera cómo, porque de entrada sabíamos los lazos que hay en términos de negocios, en términos de empresas, en términos de oligarquías, e incluso el mejor empleado de Carlos Slim es Felipe González. Y entonces sabíamos que aquí, en España, era imposible iniciar o romper un cerco mediático o contribuir a romper el cerco mediático. ¿Dónde lo teníamos que ir a hacer? En el Parlamento Europeo. No es que el Parlamento Europeo nos pudiera dar todo el apoyo, pero sin embargo la combinación de fuerzas ahí y el espacio mediático de la Unión Europea podía tener mayores repercusiones, sobre todo porque nosotros teníamos información de que se iba a leer, o se iba a actualizar, o se iba a discutir, o se iba a renovar las negociaciones para refrendar el acuerdo de concertación política y económica entre México y Estados Unidos. Las televisoras todos los días pasaban la noticia, El País pasaba la noticia de que era el crimen organizado, pero después cuando vieron que era insostenible, que desde México ya no se podía sostener que había sido el crimen organizado, empezaron entonces a poner imágenes y discursos en donde tibiamente, suavemente, dejaban ver que había responsabilidad de las autoridades públicas en el caso de las desapariciones. Y eso era porque habíamos puesto en diferentes frentes la lucha de que no era el discurso del crimen organizado, sino que era el Estado responsable directo de las desapariciones de los estudiantes. Era también interpelar una manera tan cómoda que tiene Europa de llamarse una Europa democrática, una Europa que celebra tratados de concertación democrática, económica y comercial con todo el mundo, pero que cuando hay casos como estos reales es una Europa incapaz de entender o incapaz de renunciar a sus intereses como económicos o sus intereses de sus transnacionales y multinacionales y pedirle cuenta a aquellos con los que celebra tratados comerciales, tratados económicos, tratados políticos o tratados de derechos humanos. Yo creo que hay un gran problema que ahora es que ya no sabemos qué es Europa. La propia Europa no sabe si es Europa. Y para el resto del mundo, para el sur, para un sur que ha aprendido a decirle alto a la Europa que expolia, a la Europa que roba, a la Europa que quiere seguir viviendo de la fiesta de los recursos del sur, ahora nosotros aprovechamos un marco en el que la Europa está descolocada y desorientada. Una Europa que vuelve a pensarse del nihilismo, desde los valores más duros de la extrema derecha. Entonces, para nosotros ese era un escenario complicado. Sin embargo, la Europa del Parlamento Europeo, la Europa de las instituciones, no iba a ser la respuesta que nosotros queríamos, pero sí un punto para tratar de romper el cerco mediático, para que España siempre está preocupado qué imagen se lleva de América Latina al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque España se ha arrogado el ser el puente de América Latina con Europa. Y entonces todo lo frena España, toda la información la frena España. Y es como el filtro que llega. Entonces sabíamos que no podíamos romper ese filtro, entonces teníamos que ir directo a las instituciones europeas. Que ojo, no es que las instituciones europeas sí sean democráticas, pero la correlación de fuerzas políticas y el campo de lucha política en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, podía generar mayor recursos, porque otras sociedades como la alemana, la francesa, la inglesa u otras que están ahí, podían también tener un peso de interpelación respecto de España. Entonces sabíamos que teníamos que jugar ahí. La historia de España y México tiene muchos lados problemáticos. Si decimos culturalmente, decimos somos parte de toda esa España que llegó en 1400 a colonizar, a expoliar, a llevarnos la verdad, pero que históricamente yo creo que esa España corrupta, esa España oligárquica, esa España de castas, esa España fue una España que se quedó muy en el tejido social, en las estructuras mexicanas.
¿Cómo es posible entender que empresas multinacionales o transnacionales españolas estén en territorio mexicano queriendo instalar sus proyectos, sus negocios, a costa de dividir a las poblaciones, incluso a costa de desplazar a poblaciones campesinas e indígenas con tal desinterés? Sabemos que es la lógica de las multinacionales transnacionales, despojar e instalarse. ¿Pero por qué sigue creyendo España que México es, en los tiempos contemporáneos, su colonia moderna? Pues porque las élites mexicanas, las oligarquías mexicanas, tienen un código compartido con las oligarquías españolas. Un código que es, ¿cuál es el código que ha caracterizado a la estructura española? Cree que todo lo público es patrimonio personal. La oligarquía española es porque ha concebido un país en donde el patrimonio público es de las oligarquías, pertenece a las oligarquías. Y esa fue una escuela que se quedó en toda Latinoamérica, que lo público es patrimonio de las oligarquías. América Latina inicia una serie de cambios hacia el neoliberalismo y hacia la democracia en los años 80. Pero la parte democrática la hace muy en dirección y muy en orientación al modelo de la transición española, la famosa transición del consenso. Yo creo que no hubo o no hay en ninguna otra parte del mundo como el modelo español vendido de su transición por los pactos de la Moncloa, en donde el consenso se podría lograr en una sociedad que decidía entrar a la democracia. Durante la década de los 80s y de los 90s, los profesores de las universidades de la Complutense y de otras iban a vender que ese era el modelo a seguir para América Latina. Una democracia, una transición que fuera sobre acuerdos entre élites de arriba hacia abajo para pactar en paz y caminar hacia una transferencia del poder autoritario o de la dictadura en base a un consenso entre élites. Y muchas instituciones en América Latina, como es en el caso de México, el Instituto Federal Electoral, todos los que le dan el diseño, todas las reformas electorales de los 80s y de los 90s en México, estuvieron acompañados por todos los profesores que le dieron cuerpo teórico y político a la transición española, estuvieron ahí en el diseño de las instituciones democráticas en México. Porque acomodaba muy bien un discurso de un modelo que decía de arriba hacia abajo, una transición en paz. Claro, no podían generar otro tipo de modelo de transición cuando el neoliberalismo implicaba en América Latina sobre estructuras de desigualdad y pobreza, expolio, un modelo de abajo hacia arriba. España no tuvo un modelo de una democracia de abajo hacia arriba, fue de arriba hacia abajo. Y entonces ese modelo fue un modelo que se vendió por muchos, por doctorandos que vinieron a estudiar, por académicos, por textos y todo. Entonces uno iba a la universidad y estudiaba el modelo a estudiar, la transición en España. Entonces eso forma parte de los programas académicos. Claro, ahora cuando Podemos y otros dicen, si la transición fue una mentira, para la propia España fue una mentira. Los consensos fueron una mentira. Fue la repartición entre el franquismo y los que llegaron por repartirse lo que hoy se vio de formar nuevas oligarquías económicas y compartirlo con las oligarquías del franquismo. Claro, entonces eso fue lo que se vendió. Entonces no es cierto cuando nos decían hay que seguir el modelo de gestión y administración pública español, hay que seguir el modelo de ciudadanía y de cultura política español. Y cuando uno viene con la crisis dice, ¿y dónde está el modelo de gestión y administración pública español? Creo que es más espantosa la corrupción aquí que creo que en México. No hay ciudadanía, sino una ciudadanía virtual. Una cultura política implica la participación en la cosa pública y dejaron de participar en la cosa pública. Una democracia implicaba rendición de cuentas y aquí nadie rinde cuentas. Aquí todo el mundo roba y sigue en la calle y sigue en su casa como si nada. Entonces, ese era el modelo, ¿no? Recuerden que también las democracias son modelos que se venden. Y el éxito de la española fue eso, vender que había sido en paz, de arriba hacia abajo, y todos juntos y unidos. Y México
fue uno de los países con sus élites académicas y políticas que dijeron, nos acomoda esto. Entonces, la oleada por mucho tiempo, foros, en las universidades venían y nos hablaban de que esto era el modelo a seguir.